Señor. Tú eres el maestro a las naciones. Tú eres el jefe, Señor. Gracias por tu presencia. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Miqueas capítulo 4. Miqueas está después de Jonás. Si lo tenemos todos. 1. Capítulo 4 del versículo 1 al 3. Amén. Lo podemos leer todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. La Biblia nos habla hoy de que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, en el milenio, pienso yo de que esa profecía es para el milenio, donde Jehová se sentará a la cabecera. O sea, ya no habrá otro jefe ni otro Señor, sino Él mismo. Y Él nos enseñará todas las cosas, todas sus leyes, toda su palabra, todos sus caminos. Y el fruto de eso, ¿cuál será? Que dice: martillarán sus espadas. ¿Para qué servían las espadas? Para pelear, para guerra, ¿ok? Y sus lanzas para hoces. O sea, ya no hay lanzas, no hay espadas, no hay guerra, sino que vivirán en paz. Gloria al Señor. Y es lo que Dios quiere desde ahora. En medio de mucha tormenta o muchas cosas, podemos vivir en paz. Podemos vivir en paz cuando Él está a la cabecera, ¿verdad? Cuando Dios está a la cabecera, es autoridad sobre nosotros. Hay veces que nosotros pensamos en autoridad como una persona que manda, más nada. Sabe mandar y es a veces como que nos obliga, como que nos somete. Porque la Biblia también nos dice: someteos a toda autoridad. Amén. Entonces es como tocar nuestra independencia, nuestro yo, ¿verdad? Nuestra alma. Y la palabra autoridad a veces la tomamos como, ¿verdad? Nos molesta. Pero ¿por qué Dios quiso ser y es, y legalmente es,
autoridad sobre los cielos y la tierra. Vamos a entender hoy un poco de eso. Fíjense que Dios hizo los cielos y la tierra. Dios creó todo lo que hay en ellos. El mover de todas las cosas, las nubes, las lluvias, el girar de la tierra, todo el sistema que nosotros conocemos y hemos estudiado. Dice Dios que Él los llama por su nombre a las estrellas, que Él ordena todas las cosas. Entonces, ¿quién va a ser la autoridad? El que hizo, el que sabe, el que conoce de leyes espirituales que Él mismo ha puesto y Él mismo ha creado, y Él es el que entiende de eso. Adán, cuando nació, no sabía nada de eso, ¿verdad que no? Entonces Dios quería decirle a Adán: mira, yo te he hecho esta tierra para ti y yo te voy a dar autoridad sobre ella para que la cuides. Y dice una palabra en Génesis: para sojuzgar a la tierra. ¿Qué quiere decir sojuzgar? La palabra misma dice juzgar, ¿ok? Yo voy a juzgar si esto es bueno o esto es malo, si en invierno voy a sembrar tal cosa o en el verano hacer tal cosa. Voy a juzgar yo las cosas, y Dios delegó una autoridad, ¿verdad? Pero una cosa le dijo a Adán: mira, yo hice todo eso para ti, te lo doy a ti, pero yo estoy encima tuyo. De todo árbol puedes comer, pero le mandó una orden. Y si uno ve toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, Dios habla y dice sí. ¿Se acuerdan de eso? Si obedeces, tendrás tal cosa. El que me ama, lo amará mi Padre. O sea, hay condiciones y hay un sí. Aquí delante de ti está todo, pero tú juzgarás y tú tomarás una decisión, porque yo estoy de autoridad sobre ti. ¿Por qué Dios quiere ser autoridad? A veces, como dijimos, lo vemos como que Él es, porque Él es el grande, porque Él es el poderoso, ¿verdad? Pero pásame ahí el paraguas, ya que llegaste. Fíjense que, ¿qué le dijo Dios a Adán? Yo creé todas las cosas, tú eres ahora la autoridad, pero sobre ti hay una autoridad. Ven, agarra. Hay una cobertura. ¿Para qué es una cobertura? Una cobertura es una protección. Es una protección, o sea, yo te quiero proteger, Adán. Yo te quiero guardar, porque ahí donde estás está el enemigo y tú no lo conoces. Pero si tú me obedeces, tienes mi cobertura. ¿Cuál es la única condición que le puso? Porque Dios seguirá estando ahí, ¿verdad? Ahora, uno decide salir, o sea, voy a hacer la cobertura está aquí, ¿verdad? Pero ¿de qué me va a beneficiar? De nada. Cuando yo me someto, cuando yo voluntariamente, con amor, entendiendo que la autoridad no es un castigo, sino la autoridad es protección. Amén. Entonces, si yo me baso en eso,
voy a querer acercarme a la autoridad, ¿verdad que sí? Voy a querer acercarme a Dios. Él es autoridad porque Él entiende. Quiere ser mi autoridad porque Él quiere protegerme. ¿Lo pueden ver así? Acabo de pasar algo que Dios me protegió, protegió a todos. Yo prendí la cocina sobre un agua para que llegue a salir, yo la iba a apagar. Y se me olvidó, me vine y estamos orando. Y digo que el Espíritu Santo está ahí, Dios, el Espíritu Santo, me acordé, no he apagado la cocina. Se fue ahora mi esposo con José, gracias a Dios no ha pasado nada, se acabó la olla nada más. Amén. Esa es la cobertura de Dios. Amén. Él te trajo a la memoria que ahí hay algo. Amén. Y cada día sería mayor y mayor su cobertura. Amén. Igual cuando Dios delega autoridades, la autoridad no está puesta, dice la Biblia, para atemorizar. No está puesta para castigar al que hace bien. Amén. ¿No dice así? Que no está para castigar al que hace bien, pero está para proteger. Un policía puede ser una protección, aunque se cambiaron los principios tanto que hoy en día uno se asusta de un policía. Me acuerdo en una vez en Siria, hicieron un toque de queda y éramos muchachitos. Y yo me fastidié en la casa y entonces salí de la casa para ir al edificio de al lado. Allí habían muchachitos para jugar con los muchachos. Y entonces se paró el policía y yo lo miré. Y me dijo, ven hija, ¿a dónde vas? Yo me sentí protegida. Yo me sentí que Él está ahí para protegerme, que si va a pasar algo, para que Él estuviera. Y me dio, bueno, una muchachita. Entonces me dijo, ¿a dónde tú quieres? No, mis compañeros están ahí. A ver, me tomó la mano y me llevó. Y yo ahí sentí protección. Sentí que Él es autoridad ahí, pero es para mi protección. Entonces muchas veces el diablo quiere hacernos ver que la autoridad de Dios es para castigo, para quitarte tu libertad, para forzar tu personalidad. No, la autoridad de Dios para protegerme, porque es una cobertura sobre mí y yo necesito acercarme a esa cobertura. Amén, gloria al Señor. En el Salmo 144 dice la Biblia, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Un pueblo que tenga la autoridad de Dios es un pueblo próspero. Es un pueblo que se encamina, que no es ocioso. No es que no sabemos ni qué hacer, sino hay una autoridad que dirige, que puede subir, como dijimos aquí, a su presencia y ella te va a guiar por donde te conviene. Lo que Él quiere para mí es lo mejor, y llegando bajo la autoridad de Dios, Dios puede enseñarme. Amén. ¿Y qué es lo que yo necesito en verdad para estar bajo la cobertura de Dios? Primero que nada, la Biblia nos dice que nos sometamos a Dios, ¿verdad? Y someterse a Dios, ¿qué significa? Seguir en el plan. ¿Qué plan tienes tú para mí? Porque por ignorancia muchísimas veces
erramos el camino, no llegamos, sufrimos, hacemos a nuestra manera muchas cosas y lo que hacemos es dar tumbos, ¿verdad? Pero si yo me someto y busco cuál es tu plan. Fíjense, la Biblia habla de Elimelech, que es el esposo de Noemí. Elimelech, su nombre es raro, o sea, el nombre de él y su actitud. Eli quiere decir Dios y Melech quiere decir el que reina. O sea que su nombre es Dios el que reina, pero él no dejó que Dios reine sobre él. El pueblo de Israel se había llevado a vivir ¿en dónde? En Canaán, en Israel. Y lo llevaron ahí, y mientras ellos estaban ahí, Dios puede tratarlos, pues Dios puede traer, como en el tiempo de Elimelech, dice que vino hambruna. Y por el hambre que había, él decidió llevar su familia y salir. Aunque haya hambre, y Dios ha dicho en este lugar, yo los voy a bendecir. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere tratar con nosotros, ¿verdad? Dios quiere probarnos, Dios quiere enseñarnos quién es nuestro enemigo, cómo logramos y qué cosa trae la hambruna. Pero él quería como, no, yo no voy a pasar la prueba, yo me voy por la tangente, ¿verdad? Que decimos a veces ahí, a veces el Señor está tratándonos y reprendemos al diablo, eso no lo vamos a vivir, nosotros somos hijos de Dios y esto y lo otro, y bueno, y salimos por nuestros caminos y resulta ser que no es el plan de Dios, y al salir del plan de Dios estamos saliendo de su cobertura, de su protección. Entonces Elimelech agarró a su esposa Noemí y dos varones que tenía, y se fue ¿dónde? A Moab. Es tierra del enemigo, es como volverme al mundo. En el mundo hacen tal y cual estrategia, y entonces, oye, yo puedo arreglar, sembrar, hacer, y entonces lograr mis caminos. Pues al llegar ahí, ¿qué le pasó a Elimelech? ¿Quién ha leído esta porción de la palabra? Él se murió. Y como él se murió, porque salió del plan de Dios, sus hijos se casaron con moabitas que no estaban en la ley de Dios, que ellos se casaran con paganas, porque la ley de Dios dice que cuando se casan con las paganas les hacen adorar a sus dioses. Pues ellos se casaron con paganas, 10 años vivieron y murieron jóvenes. El papá murió joven, los hijos murieron jóvenes, y Noemí se quedó sola. ¿Cuándo fue Noemí bendecida? Pero ¿cuándo fue bendecida? Cuando ella decidió dejar todo, dijo, no, yo vuelvo a mis raíces, yo vuelvo a mi Dios. Por eso que Ruth le dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, porque ella quería regresar ¿a qué? A su autoridad. Ella quería regresar a Dios. Y entonces ahí Dios, lo que nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Que a veces hacemos cosas y después nos arrepentimos, pero de esas cosas Dios a veces saca y aprovecha para una bendición. Dios dijo, bueno, esta mujer estaba buscando el Dios
de Noemi, y Ruth la acompañó. Yo siempre he visto que Ruth era joven, ¿verdad? No tenía que andar pegada con su suegra, ya el esposo murió, y ella misma le dijo, si vas a esperar otro hijo mío, imposible, amén. Pero ella sí aceptó. ¿Y saben por qué entró Ruth bajo la protección de Dios? Y fue bendecida, y espiritualmente se le dio un lugar de ser la tatarabuela por la carne de Jesucristo. Entonces, ¿por qué fue eso? Porque Ruth supo someterse a la autoridad delegada por Dios. ¿Quién era la suegra de ella? Una autoridad. ¿Qué hizo Ruth? Obedecer en todo. No dijo, oye, yo soy joven, voy a salir, voy a ver con quién me caso, sí, estoy ahí con ella, la cuido y estoy en el pueblo de ella, voy a conocer su Dios, pero puedo hacer mi vida, no me voy a someter a una vieja. Pero ella sí se sometió a la vieja, sí se sometió y estuvo allí y salió a hacer lo que la suegra le decía. Ella no solo se sometió a la autoridad de Dios, sino también a la autoridad delegada para ella en ese momento. Amén. Gloria al Señor. Pues fíjense que entonces el someterme, el aceptar la autoridad de Dios. Muchas veces decimos es que son hombres y se equivocan. ¿Verdad que sí? Pues sí, somos hombres y nos equivocamos. Y cada uno en lo que Dios nos ha llamado, somos autoridades de lo que Dios nos encarga. Amén. Entonces la Biblia nos dice, someteos unos a otros, que nos sujetemos unos a otros en todo lo que Dios ha dado. Si yo acepto con amor, porque no es que voy a aceptar porque, claro, porque es la autoridad y qué más nos queda. ¿Verdad que sí? Que a veces refunfuñamos, rezongamos, así dice la palabra, no sé. Estamos ahí con, o sea, lo hacemos porque, bueno, no nos queda de otro. Sí, pero no aceptamos con amor. Mi consideración a toda la palabra de Dios. Si yo me considero hija de Dios y busco la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios me dice, obedezco a la autoridad máxima que es mi Dios, entonces sí voy a someterme a las autoridades. Y eso, hermanos, a veces nosotros lo tomamos tan a la ligera. No, es que ella ni sabe, ni entiende, o él no entiende lo que yo vivo, es que ella dice las cosas, pero es que no sabe. Ajá, pero si yo me someto, ¿saben lo que va a hacer Dios? Va a cumplir la palabra de esa autoridad. ¿Por qué? Porque Dios al que pone le respalda. Y al que pone Dios, su palabra es ley, su palabra es poder. Y cuando tú obedeces, si está equivocado, Dios cambia todas las cosas. Yo una vez le dije a alguien que no era mi autoridad, pero estaba ahí en esa iglesia, y le dije, me someto a tu autoridad. Y saben, ese hombre, bueno, se enalteció, se engrandeció, pero en verdad, él no era mi autoridad. Pero yo por obedecer, porque estaba en esa iglesia, lo hice. ¿Qué hizo Dios? Dio vuelta, volteó la arepa, y hoy en día
no existe esa iglesia. Porque primero él no era autoridad, porque no era pastor, sino que él se quiso ser pastor. Amén. Y segundo, él tenía otro llamado, y sí, hoy en día está en su llamado. Hizo Dios bien con eso, pero a mí me liberó de lo que yo dije que me sometía, porque mi deber era someterme, pero no era la persona que Dios quería que yo tuviera por autoridad. Amén. Y entonces nosotros sí necesitamos obedecer la ley de Dios, y Dios nos defenderá, y obedecerla con amor, con aceptación. Amén. Gloria al Señor. Nosotros podemos ver también a Balaam. El pueblo de Israel estaba en el desierto, se habían rebelado a Dios, habían caminado 40 años, estaban limpiados, habían muerto todos aquellos rebeldes que se rebelaron a Moisés y a Dios. Y en ese tiempo el pueblo estaba en paz y estaba bien con su Dios, en obediencia a Dios. Pues cuando se acercaron a una parte del desierto, Balac, que era un rey, dijo: ese pueblo ha cruzado el mar, su Dios es terrible, eso van a venir aquí a hacernos grandes cosas, ¿qué vamos a hacer? Y él buscó un brujo. No buscó a alguien porque la Biblia dice que Jehová le apareció, porque Jehová es el Señor de toda la tierra, los demonios se le sujetan. Entonces el hecho de que la Biblia me dice que Jehová apareció a Balaam no quiere decir que Balaam era un siervo de Dios. ¿Por qué apareció? Porque Balaam pagó grandes cantidades, como hoy en día se paga dinero para lograr favores de demonios. Entonces él quería que maldijera a este pueblo, pero este pueblo estaba en obediencia, este pueblo estaba bien con Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le salió al encuentro a Balaam. Ustedes leen la historia, es bien bonita, como hasta hizo hablar a una burra para que él entienda que por donde vas no puedes hacer nada. Fíjense, le salió en el sueño, le dijo que vaya porque esa era la voluntad del hombre. Pero vas a ir, pero vas a hablar de lo que yo te voy a poner. ¿Pudo maldecirlo? ¿Por qué? Porque como vimos hoy, estaba bajo cobertura. El pueblo de Israel en este tiempo estaba sin pecado, estaba sometido y en obediencia a Dios, y por más que subiera montes y sacrificara animales e hiciera cosas, no se pudo. Hoy en día se hace lo mismo, ¿saben? Se levantan hombres y mujeres que sirven a Satanás y quieren derrotar la iglesia. Si usted está en obediencia a la autoridad de Dios, a la palabra de Dios, que es también autoridad, nada me puede pasar, hermano. Si no hay una puerta abierta y estoy en obediencia, así como Dios protegió al pueblo de Israel, que cada vez que el brujo abría su boca para maldecir, proclamaba bendiciones. Se tuvo un encuentro, no quiero alargar mucho eso, pero tuvo él un encuentro con el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. ¿Y saben lo que él dijo? Sí me gustaría leer esto en Números 22. Aleluya. Él mismo dice de sí mismo: entonces tomó su parábola y dijo:
Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, porque estaba delante de Jesucristo. Dijo él, caído pero abiertos los ojos. Porque él estaba caído. Porque él no estaba obedeciendo a Dios. Porque él no le interesaba las cosas de Dios. ¿Qué le interesaba? El dinero que le ofrecía el rey Balac. Entonces él dijo, caído pero con los ojos abiertos. Él sabía la verdad. Por eso que a pesar que uno dice estoy en la iglesia o estoy aprendiendo, estoy leyendo, si no obedezco a las autoridades, si no obedezco la autoridad de la palabra y la autoridad de Dios, estoy con los ojos abiertos pero estoy caído. Él, a pesar de ese encuentro con Dios y a pesar con esa autoridad que le obligó que no puedes maldecir, él tramó porque él quería la codicia, quería el dinero. Y en el capítulo 25 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Por consejo de quién ellos fueron tentados a estar con las mujeres moabitas. El mismo Balaam aconsejó a Balac, tú quieres destruir a este pueblo, búscale un pecado. Entonces, como ellos estaban limpios y caminaban bien, Dios los defendía, Dios era cobertura, era protección. Cuando ellos fueron tentados, pues decidieron, ellos sabían, conocían, acababan de recibir la ley, que no podían juntarse con mujeres paganas, no podían fornicar, pero por el consejo de Balaam fueron enviadas mujeres moabitas y les tentaron, los sedujeron y fornicaron con ellas, y al caer en manos de ellas los llevó a adorar a otros dioses. Ya salieron de la cobertura de Dios y le cayó el furor y la ira de Jehová. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces nosotros sí tenemos, hermano, que buscar dónde estoy parada y qué es lo que Dios quiere para mí. Lo mejor para mí es estar bajo esa cobertura. No podemos estar en desorden. Mucha gente dice que son cristianos, que saben la palabra, que viven sin hacer daño a nadie, pero no se congregan, no se someten a autoridad. ¿Cuál es el principio de autoridad que el centurión explicó a Jesucristo? Un centurión es un grado de ejército romano que él manda a 100, o sea, él es autoridad sobre 100. Y vino y le dijo a Jesús, mi hija está enferma. Y entonces Jesús se dispuso para ir a la casa, pero él le dijo, no es necesario que vayas. Di la palabra, manda tu palabra y va a ser hecha, porque yo también estoy bajo autoridad y tengo gente que está bajo mi autoridad. Entonces para Dios Él es el único autoridad, y todos nosotros
debemos saber vivir bajo autoridad para llegar a ser autoridad. El que no sabe ser siervo no será autoridad el día de mañana. Si yo no me someto a la autoridad que Dios me pone, yo nunca voy a llegar a ser líder, nunca. ¿Por qué? Porque estoy en desorden. Cuando yo estoy en una iglesia y hay está la palabra de Dios, está las indicaciones, las enseñanzas de los líderes, si me encamino según ellos, yo estoy bajo cobertura. Pero si yo voy y estoy sentado aquí y alabo, es bonita la música, qué voz tan bonita y no sé qué, y oigo y salgo y hago mi vida como yo quiera, ¿estoy bajo autoridad? No, no estoy bajo autoridad. Y el enemigo sí tiene más derecho. ¿Por qué? A ver si alguien me dice que tendrá más derecho a atacarme. Porque dice la Biblia, mejor no saber que saber y no andar, ¿sí? ¿Verdad que sí? Entonces, si yo estoy recibiendo y oigo, pero decido hacer lo que me venga en gana y no hace falta esto, se puede vivir como el mundo vive y puedo andar como quiera y vengo aquí, entonces estoy bajo la autoridad del otro. Porque Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Cuando Nimrod le dijo a Dios, basta contigo, y le dio la vuelta y siguió, él quería hacer su propia vida. ¿Pudo hacerlo? ¿Qué pasó con Nimrod? Inmediatamente, saliendo de la presencia de Dios, entró Satanás con él. Y no solo eso, sino que le dio poder para despedazar a leones y tigres ahí en Babilonia, y ahí comenzaron las religiones paganas. No porque él invitó, conoció al diablo ni nada de eso, sino que simplemente cuando digo no camino como Cristo, el otro va a entrar y te va a encaminar como él quiere. ¿Y tú qué vas a pensar? Que vives tú tu propia vida. Porque el diablo es engañador. El único que tiene la verdad y te muestra la verdad con su luz es Jesucristo. El diablo trabaja a escondidas, trabaja con propagandas ficticias, con ilusorias, o sea, unas propagandas ilusorias, emoción, qué bonito, que no sé qué, pero él te está envolviendo para que entres en los que están en la fila, como dijo un hermano, ya están en la fila para llegar al infierno. Y esa es la verdad, o sea, no es que uno quiere asustarles, amén, pero nosotros damos gracias a Dios que estamos en el plan de Dios y estamos encaminados. Aunque nos equivoquemos, Dios nos corrige. Dios ha puesto autoridades, maestros y evangelistas para enseñar. Amén, hermanos, gloria al Señor. Así que nosotros sí tenemos que obedecer la palabra de Dios, las autoridades que hay en la iglesia, así sea en lo más mínimo, hermano. A veces tomamos a la ligera ciertas cosas. No sé quién me contó en estos días que entendió que llegar temprano a una reunión estipulada a tal hora quiere decir que hay interés de la reunión. Quiere decir que si yo vengo a la hora, le estoy diciendo a Dios, estoy interesado por ti, estoy interesado en recibir, y vengo y me siento y preparo mis oídos, mi alma, mi entendimiento para recibir de Él.
pero si llego a última hora rapidito y a veces llego hasta el final y no oigo siquiera las alabanzas, ¿qué estoy haciendo? ¿Ah? O sea, por si acaso, pero si yo me lo propongo, Dios me va a ayudar. Porque si la iglesia dice, la reunión es a las 9:30, a las 10:30, a las 11:30, y usted viene a la hora, sea la hora que fuere, usted está diciéndole no a mí, sino al que es. Amén. Yo estoy interesado. Yo eso lo escuché la semana pasada y mucha gente llega temprano al curso, por ejemplo, X personas. Así sea que entienda o no entienda, o reciba o no reciba, el hecho de estar temprano a una cita, temprano al culto, eso Dios también lo premia, Dios, porque quiere decir, lo bendice, a pesar que esa persona de repente no comprende la palabra o algo. Pero el hecho de ir a esa misma hora y bien temprano y antes de todo, Dios lo va a premiar porque quiere decir que la persona es fiel. Y si eres fiel, que está interesado, y si eres fiel a eso, Dios te va a utilizar en otras áreas, porque Dios lo que busca es la fidelidad. Amén, gloria a Dios. Pues fíjense que esto es un detalle pequeño. Si en ese detalle pequeño yo cumplo, en lo poco sirvo a Dios, en lo mucho me pondrá. Si cualquier cosa que desea enojar a una autoridad es terrible. Y el Señor me controla muchas veces, porque a veces me enojo, porque soy humana. Estamos para el ayuno a las 9 y son las 11 y todavía no han llegado. Y eso, o sea, humanamente indispone a una persona. Entonces me enojo y el Señor me controla. No te enojes con ellos. Mi enojo es mal para ellos, mal para ustedes. Y fíjate, la Biblia habla en 2 de Reyes 2:23, que saliendo Eliseo, y Eliseo era en ese tiempo el profeta de Dios para Israel y era como autoridad delegada para el pueblo. Si algo querían con Dios, iban a buscar ¿a quién? A Eliseo, ¿verdad? Ahora Eliseo no dice la Biblia cómo era físicamente. Sí dice todos los dones del Espíritu, que Dios se movía en él. Sí decía que multiplicaba el aceite de la viuda. Sí decía que tirando una madera hizo flotar un hacha en el agua, o sea, cosa sobrenatural. Sí dice la Biblia que oró por una mujer estéril y Dios le dio un hijo. Sí oró por ese niño, estaba muerto y resucitó. De eso habla la Biblia. Pero también dice que él, subiendo a la montaña, se encontró con bastantes muchachos que corrieron detrás de él y le dijeron: sí, sube, sube, calvo, sube, calvo, sube, calvo. Y se enojó porque no han visto lo que Dios hace en él, sino han visto su aspecto y se burlaron de él. ¿Y saben lo que él le dijo? Vamos a leérselo en 2 de Reyes 2:23. ¿Dónde estás? 2:23. Si alguien la tiene, que la lea. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube.
Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Amén. ¿Qué pasó con esos muchachos? Lo que él proclamó, Dios lo respaldó. Cuando la autoridad se enoja y proclama algo, o usted se pone a murmurar contra la autoridad, usted se pone a criticar esa autoridad, cuando te pone, y no quiere decir que la autoridad es infalible, eso es mentira. Si usted ve un defecto a la autoridad, vaya, siéntese con amor y habla con él. Y si está equivocado, Dios le va a mostrar que está equivocado. Y si en verdad tiene razón el que viene a hablar, pues ora por él. Amén. Pero no murmurar de él, no burlarse de él, porque cayó la maldición que él proclamó. Entonces, enojar a una autoridad es malo, hermanos. Y puede que no nos enojemos, ¿verdad? O sea, ha pasado con mi esposo varias veces que él no se enoja, pero le dicen, tú no puedes hablar porque no eres venezolano, no puedes predicar, porque no hablas bien. Y hemos visto, hermanos, de verdad, él no se enojó, él más bien se entristeció. Entristecer a la autoridad, hemos visto cómo Dios le ha cobrado. Hemos visto cómo personas se han arruinado porque le dijeron, no queremos tu bendición, y eran ovejas de él. Amén. Cuando murmuraron de Moisés, y con razón, porque Moisés había tomado una mujer cusita, no es según la ley. Pero ¿qué hizo Dios? Le dio lepra. ¿Saben lo que es lepra, hermano? Y así hemos visto en verdad en nuestras vidas, el que se levanta, no nos conviene levantarnos contra la autoridad. Porque el que toca a la autoridad delegada está tocando la autoridad de Dios. En el libro que estamos estudiando nos hace entender, en los miércoles, perdón, ahorita son los martes, dice que un pecado contra la santidad de Dios, o sea, un pecado cualquiera, es posible que sea perdonado, pero un pecado contra la autoridad de Dios es difícil que sea perdonado. Amén, hermano. Entonces, sí hay que, con temor y temblor, guardar nuestra salvación, con respeto a Dios, porque no es el respeto a la autoridad, es el respeto a Dios. Amén, hermano. Entonces, si necesitamos, si yo quiero prosperar, si yo quiero, Dios a veces no mira la vida y cómo vivo aquí, no tanto, si Él quiere darnos una vida y una vida en abundancia, pero si las circunstancias de la nación están, o sea, que no son favorables, Dios no está mirando eso, está mirando cómo te preparas para una vida eterna. Porque aquí lo más robusto que dicen 70 años. Y después el Señor nos va a buscar. Entonces, ¿a dónde voy a ir? Aunque haya vivido de lo mejor, aunque haya paseado por el mundo entero, aunque haya tenido felicidad en todo, ¿a dónde voy a ir? Y eso es lo que yo tengo que pensar. ¿A dónde voy a ir? Porque el alma es eterna. Hay una eternidad para mi alma, o en la oscuridad o en la luz de Cristo. Eso es lo que Dios piensa. Y hay veces que Dios te aprieta y vienen quebrantos, porque a Él no le importa cómo vives aquí. Lo que le importa es que seas digno de ser la novia del Cordero, a su lado, su idónea,
la novia de Él. Eso es lo que Él está buscando. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué hora es? 12:20. 12:20. Amén. Me queda todavía 10 minutos. Fíjense, cuando yo estoy bajo la autoridad de Dios y oro a Dios, ¿qué va a hacer? Vamos a ir a Hechos 4:19. Dice la Biblia que como predicaban, los discípulos estaban perseguidos por las autoridades religiosas y del gobierno, y agarraron a Pedro y a Juan y lo encerraron. Los discípulos empezaron a orar, y lo quiero leérselos en el 4:29, porque ellos primero les recuerdan la palabra, el Salmo 2, 1 y 2, de lo que habla, y hablan y engrandecen a Dios, pero luego le dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, que ellos estaban pidiendo a la autoridad. Protégenos, ampáranos, mira como Pedro está en la cárcel. No dijeron eso. Le dijeron que concede a sus siervos que con denuedo hablen la palabra. O sea, que no me voy a parar de predicar tu palabra, no voy a dejar de hacer tu voluntad. Y estaban pidiendo su voluntad. Amén. Y luego dice: mientras extiendes, o sea, danos cómo hablar con denuedo, y luego con tus manos extendidas para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando se hacen los milagros, se va a regar la noticia de que ellos están predicando y Dios está obrando. Dice la Biblia que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando yo pido según su voluntad a la autoridad, porque no estoy pidiendo a cualquiera, estoy pidiéndole a Dios, y estoy pidiendo lo que Él quiere que yo haga, ¿qué va a pasar? Dice que el lugar tembló. ¿Por qué tembló el lugar? Para decir: mira, estoy aquí con vosotros y voy a hacer lo que ustedes quieren. ¿Y qué pasó? Que ellos siguieron. Dios hizo un milagro para sacar a Pedro de la cárcel. Amén. Y Dios siguió obrando. Si usted se dirige a Dios para considerar su autoridad y pedir su voluntad, no lo que tú necesitas, porque Dios verá qué necesitas y te da cuando tú estás en el plan de Él haciendo su voluntad. ¿A qué vine yo, Señor, aquí? ¿A hacer mi propia voluntad o estar sujeto a tu autoridad y tu voluntad, y Él me dará todo aquello que yo necesite? Amén. Gloria al Señor. Lo voy a dejar hasta aquí, y queremos orar a Dios abriendo nuestro corazón en esta mañana, porque a veces es necesario tener un encuentro con la autoridad de Dios. ¿Qué significa esto? A ver, no todos a la vez. ¿Cómo es
un choque, un encuentro con la autoridad de Dios. Fíjense que lo que hablamos hoy es un ejemplo y después daremos más ejemplos. Cuando Balaam insistió en ir con Balac para maldecir y se montó sobre su asna y le daba con el látigo para que camine y no caminaba, y se daba a la pared, y de repente apareció el ángel de Jehová con una espada, porque la burra dijo: ¿por qué me azotas? Siempre te he servido. ¿Quién habló en la burra? ¿Quién le dio la capacidad de hablar? La presencia de Dios y la autoridad de Dios, porque la burra es creación de Dios. Amén. Pero cuando él él quería hacer su voluntad y tomar su propia vida, y con esto Dios quiso mostrarle: mira, aquí quien manda soy yo y no tú, y vas a hacer lo que yo quiero. Esto fue como un choque, un encuentro con la voluntad de Dios. Y si queremos aprender en nuestras vidas y buscar y orar en esta semana: Señor, me has enfrentado a tu autoridad y me hice loco. ¿Cómo es que Dios nos da ese choque y seguimos como estamos, como que no le paramos? Pero sí lo necesitamos para entender quién soy yo y quién es Él. El diablo quiere regar por todo el mundo la confusión de que tú eres tu propio Dios. ¿Soy un Dios en verdad? ¿Puedo ser libre de hacer lo que me venga en gana? ¿O tengo una autoridad sobre mí que me tengo que sujetar a ella? Amén. Gloria al Señor. Oren para que el Señor nos hable, y que cuando yo tuve mi encuentro con la autoridad de Dios, me sometí. O sea, te caes porque te caes. Él es Dios y Él es Dios, hermano, no hay de otro. Amén. Y eso me ayudó a perseverar y crecer y conocer mucho más de ese Dios generoso y bueno, que guarda el pacto y la misericordia para con sus hijos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.